Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar. Quería, en primer lugar, dar las gracias a la Junta Directiva del Ateneo por la cesión de esta biblioteca, de este espacio, para la presentación del libro editado por Tirán Humanidades, que está ahí fuera y que espero que lo compre, sobre memoria, escuela y democracia. Y doy las gracias porque la biblioteca es el mayor tesoro del Ateneo. Contiene cerca de 350.000 volúmenes, creo, entre libros y hemeroteca. Y desde luego este libro que hoy presentamos pues va a incrementar los 150.000 volúmenes. Es la segunda biblioteca más importante de España respecto a los libros y folletos del siglo XIX y principios del XX, aunque también conserva publicaciones importantes de los siglos XVII y XVIII. Y gracias también a todos ustedes, a todos los asistentes. Muchísimas gracias por venir a la presentación del libro. El libro que hoy presentamos, que es este libro, que está ahí fuera también, recoge las ponencias que tuvieron lugar en el Encuentro Nacional sobre Memoria Democrática y Educación, que en diciembre de 2023, o sea, hace ahora casi 2 años, tuvo lugar en el Instituto Cervantes de Madrid. Estaba organizado ese encuentro por la Fundación CIBES en el marco de un convenio que tenía suscrito con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. ¿Cuál era la finalidad de este encuentro y, por tanto, cuál es la finalidad de este libro que presentamos? Bueno, pues es un libro que trata, como el encuentro, de apoyar al profesorado de todos los niveles educativos para la incorporación en el currículum de la memoria democrática. ¿Con qué fin? Con el de contribuir que el alumnado adquiera formas de ciudadanía abiertas, inclusivas y plurales, y así fomentar una sociedad que no olvide su pasado y que pueda construir un futuro basado en los valores democráticos fundamentales, como son la justicia, la libertad, la igualdad, etc. En el libro han participado, cuando lo lean, 39 autores de gran relieve. Hay políticos desde Rodríguez Zapatero, también los secretarios de Estado de la Memoria Democrática que hoy nos acompañan y de Educación, inspectores de educación, profesorado de todos los niveles, universidad, secundaria, primaria, estudiantes y también sindicalistas representados por los secretarios generales de comisiones obreras y de UGT. Bueno, pues de estos 39 autores tenemos, yo creo que los 3 más representativos que voy a presentar y que tenemos la suerte de que hayan accedido, que hayan podido estar con nosotros. Victorino Mayoral es el primero, que está aquí a mi derecha, es el coordinador del libro. Conoce muy bien el sistema educativo, porque él, además, fue en Extremadura consejero de Educación durante bastante tiempo, hasta el 2000. Es el presidente de la Fundación CIBES, una fundación que trabaja desde su fundación, dicho así claramente, por una educación laica al servicio de los valores de la ciudadanía democrática y de los derechos humanos. Es también el presidente de la Liga Española de la Educación y Cultura Popular. No voy a decir los libros que has escrito porque lo miráis y se os va a quedar además en el aire, pero ha escrito muchísimos libros interesantes sobre la educación laica y bueno, tiene muchísimos textos. Alejandro Tiana, que es el que está allí, levanta la mano, Alejandro. Alejandro ha sido rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha ejercido como secretario de Estado de Educación en 2 ocasiones. Del 2004 al 2008 fue un tiempo el que impulsó la Ley Orgánica de Educación, LOE. Y más tarde, entre 2018 y 2022, volvió a ocupar la Secretaría de Estado de Educación y impulsó también la actual Ley de Educación, la LOMLOE. Fue una ley que contempla
o establece que el currículum de todas las etapas educativas tiene que contemplar el conocimiento de los periodos democráticos y de las figuras relevantes y también de los movimientos que construyeron la cultura democrática que ahora tenemos. Por tanto, hay que agradecerle que lo haya contemplado en esta ley. Actualmente es el presidente de la sección de educación del Ateneo que ha organizado este acto. O sea que muchas gracias también a la sección de educación del Ateneo. Y por último y finalmente, tenemos la suerte de contar con Fernando Martínez López, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería, fue alcalde de Almería, pero desde 2020 es el secretario de Estado de Memoria Democrática, por tanto, el responsable de la preparación de la Ley de Memoria Democrática, impulsada, como supongo que lo recordarán, por el gobierno de Pedro Sánchez y aprobada en octubre de 2022. Esta ley es una ley como evolución de la Ley de Memoria Histórica de 2007, que muchos recordarán, de Rodríguez Zapatero. Yo no me quiero extender más, podría hablar de todo lo que todos ellos han hecho, de libros, pero me parece que lo más importante es escucharlos, ¿eh? Entonces voy a dar las palabras. En primer lugar, si te parece, Victorino, puedes tomar la palabra, si quieres ahí o si quieres aquí, como quieras, ahí. Aquí mismo. Ahí mismo está. Bueno, muchas gracias, Aurora. Tengo voz. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Aurora. Gracias a todos y todas los que nos acompañáis en este acto de presentación de este libro. Y es la primera vez que hago la presentación del libro a una biblioteca. Yo creo que para completar la faena, lo lógico hubiera sido entregarles y regalar a todos ustedes un libro que se lo llevaran ya puesto, ¿no? Pero, en fin, todo se andará. Pero, desde luego, me encuentro muy a gusto aquí en este momento, no solamente por poder presentar este libro, sino también por las personas que nos acompañan. Como ha dicho Aurora, yo soy presidente de la Fundación CIBES, y la Fundación CIBES viene desarrollando un trabajo desde hace ya varios años en materia de memoria democrática. En este trabajo ha sido muy importante conseguir que las instituciones públicas, concretamente la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, escuchara también nuestra propuesta y aceptara nuestra colaboración para trabajar en esto, que es una empresa importante en nuestro país y desde luego con un relieve, a mi juicio, extraordinario en el ámbito de la educación. Y desde luego contar también con el que fue secretario de Estado de Educación, con Alejandro Tiana, para este menester, pues habían sido imprescindibles. Ellos han escrito en el libro, yo también he escrito y hemos conseguido, en definitiva, poner en marcha una obra que representa lo que ahora tratar de explicarles a ustedes. Desde luego agradezco también al Ateneo esta colaboración que estamos consiguiendo establecer con ocasión precisamente de nuestros respectivos compromisos en materia de memoria democrática. Quiero decir compromiso en la medida que el Ateneo tiene su convenio también suscrito con la Secretaría de Estado para hacer acciones de memoria democrática, y la Fundación CIBES, que represento, pues también tiene en este sentido un convenio, y ha sido la confluencia de ambos convenios un acontecimiento que nos permite estar aquí con esta colaboración estrecha. Es la primera vez que la Fundación CIBES colabora con el Ateneo. La Fundación CIBES ha realizado aquí actividades en otras ocasiones. Hemos hecho, Jaime Ruiz lo recordará, trabajos, debates sobre el tema de la laicidad. Aquí hemos hecho muchas acciones relacionadas con la promoción de la laicidad desde la perspectiva escolar fundamentalmente. Y también quiero en este momento, pues, en nombre de la Fundación CIBES, recordar y hay que dar también nuestra gratitud a los autores, a los muchos autores que ha tenido este libro, y a los patronos de la Fundación CIBES, algunos de los cuales nos acompañan aquí, como Luis Cifuentes, Juan Ramón Lagunilla, y otros que han colaborado muy estrechamente y muy decididamente, como Julio Ordóñez y Josep Beltrán, pues no pueden estar. Bueno, el libro es Memoria, Escuela y Democracia. Es un intento de sintetizar en el título algo que nosotros consideramos que es una propuesta de acción educativa fundamental, de política educativa, quiero decir.
Memoria, Escuela y Democracia es la síntesis de acciones y de colaboraciones organizadas por la Fundación CIBES con una serie de autores. Autores, los ha dicho ya Aurora, ha hecho un buen recorrido de los autores que participan en este libro coral. Yo lo considero que es un libro coral y de síntesis del trabajo durante varios años hecho a través del programa que tiene la Fundación CIBES, que ha tenido con la Secretaría de Estado de Memoria, para la promoción de lo que nosotros consideramos que era fundamental. Es decir, se ha aprobado una ley de memoria democrática, se han aprobado unos decretos curriculares de mínimos donde se incorpora un currículo de memoria democrática, y nuestro empeño fundamental ha sido colaborar para conseguir apoyar al profesorado. Ese ha sido nuestro empeño, apoyar al profesorado para que esto de verdad sea una realidad. Es decir, sensibilizar, informar, realizar las acciones formativas y hacer las publicaciones, algunas de las cuales están ahí fuera. No sé si las han visto ustedes al entrar, pero aparte del libro, Memoria, Escuela y Democracia, ahí tenemos 3 publicaciones más. Una es la investigación que hicimos nada más aparecer el debate educativo sobre la incorporación de la memoria al currículo, un debate donde conseguimos un estudio que fue financiado por la Secretaría de Estado, donde hicimos nuestras propuestas de lo que entendíamos que debería ser el currículo escolar en materia de memoria democrática. Nosotros, naturalmente, no éramos ni hemos sido los autores, solamente hemos intentado apoyar y sensibilizar, como he dicho anteriormente. Finalmente creo que se aprobó por parte del Ministerio de Educación y con el trabajo creo bastante próximo de la Secretaría de Estado. Creo que los dos secretarios de Estado, gracias a ellos dos, podemos decir que esto está en el currículo, que la memoria democrática está en 4 cursos y que esta memoria democrática no tiene por qué sentirse amenazada por esos intentos que hay en determinadas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Conservador y por la extrema derecha, que intentan eliminarlas, que intentan eliminar las leyes de memoria histórica que se aprobaron en su día. Naturalmente, eso puede terminar en el Tribunal Constitucional y posiblemente no tenga efecto esas derogaciones. Por lo tanto, nosotros siempre que hemos estado por ahí, hemos hablado con muchos profesores, siempre les hemos dicho lo mismo: pueden derogarla, pero lo que no pueden derogar es la ley de memoria democrática, ni la reforma educativa, ni los decretos curriculares que están en vigor e incorporados a los currículos de todas las comunidades autónomas, por imperativo legal, allí donde no sea por aceptación y por entendimiento de qué es lo que se debe hacer. Bien, este libro, ya lo ha dicho Aurora, tiene esa dimensión coral. Es un libro escrito por mucha gente y es un libro que además aporta diversos enfoques sobre el tema de la memoria. No es un libro, diríamos, que sea monográfico sobre una temática concreta. Es un libro que trata de abordar la memoria en distintas perspectivas. La política pública en el campo de la educación, la expresión del constitucionalismo democrático, es decir, aquí hay una reflexión hecha por un catedrático de Derecho Constitucional sobre la trascendencia que tiene el conocimiento de la evolución del constitucionalismo democrático en nuestro país, porque esa es la esencia donde está reflejado en definitiva, mediante ley, mediante la ley suprema, lo que se entiende por sistema democrático español en la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo. La lucha de las mujeres por la igualdad es un punto fundamental en nuestro trabajo. Ahí hemos incorporado a varias autoras, no voy a hacer mención ahora a todas las personas que digo por no olvidar por alguna y no quedar mal, pero creo que ahí hay un trabajo hecho por 4 personas que han hecho una aportación excelente sobre la importancia y la relevancia que tiene la lucha de las mujeres por sus libertades y por sus derechos. La misión de la universidad. Las universidades tienen una misión también que hacer en materia de memoria democrática. 3 universidades representan sus acciones en este libro. La educación para la ciudadanía democrática es que para nosotros la reflexión de decir debemos de participar en este debate, en esta acción de promoción de la memoria democrática en materia escolar, porque entendíamos
que era el paso siguiente que nos correspondía dar después de haber estado trabajando durante años en la promoción de la educación para la ciudadanía democrática. Una ciudadanía democrática debe tener una memoria democrática. Luego, el compromiso y participación del alumnado. Esto para nosotros ha sido una revelación importante. Nosotros empezamos haciendo encuentros de carácter, repito, divulgativo, informativo, sensibilizador, donde fundamentalmente la media de edad era, hombre, más jóvenes que yo todos, pero más o menos un poco mayores que los que están ustedes por aquí, muchos. Quiero decir que era una generación ya talludita. Pero en algún encuentro recuerdo que se produjo una sensación de decir, bueno, aquí estamos los de siempre y esto, bueno, pues tendrá el futuro que tenga. A pesar de que ustedes dicen que para que la memoria tenga futuro tiene que encarnarse dentro del sistema educativo. Pues, ¿y qué pasó? Pues pasó que después de aquella intervención aparecieron 3 profesores muy jóvenes con un grupo de alumnos más jóvenes todavía que ellos, donde nos expusieron prácticas escolares de memoria democrática que estaban desarrollando en sus centros educativos. Y aquello fue, diríamos, una luz, se nos apareció. Es decir, ¿pero esto está pasando en algunos centros escolares? Sí, está pasando. Y lo hemos ido encontrando, y cada vez más y más. Y hay muchos profesores que hacen esto, y muchos alumnos que participan en prácticas escolares de memoria democrática en distintas dimensiones y por distintas circunstancias. Por eso es tan importante la participación del alumnado y el compromiso del profesorado. Esto también fue otro hallazgo. Nosotros convocábamos cursos para profesores, a ver, pues los profesores de historia, los profesores de filosofía que quieran venir a nuestros encuentros, vamos a plantear un modelo de curso. Venían algunos, pero les interesaba muy poco el título que le íbamos a dar. Finalmente vinieron muchos profesores, pero porque vocacionalmente, porque entendían que esa era una de sus labores, de su deontología profesional, más allá de la ideología que tuvieran, ¿no? Que fueran más de derecha, de izquierda o de centro. Esto era también importante. Y luego la acción del sindicalismo docente. Esto es un apoyo que también hemos encontrado en el camino, porque los sindicatos, hay sindicatos que son históricos en nuestro país. Imaginar la memoria democrática de la Unión General de Trabajadores o la memoria democrática de comisiones obreras o de la CNT. Y quiero decir que ahí también hay, diríamos, unas dimensiones que nosotros hemos procurado recoger, aportar y sostenernos y apoyarnos en ellos. Y luego el compromiso del movimiento memorialista. Estos fueron los precursores, el movimiento memorialista. Estos fueron los que empezaron a trabajar ya en el 2000. Era una sucesión importante de iniciativas que venían en defensa de la ley, que luego fue la ley de la memoria histórica y luego finalmente la aparición de la ley de memoria democrática. Pues, por lo tanto, lo que quiero decir, este libro tiene una multiplicidad de perspectivas, pero tiene un propósito único. El propósito es cumplir ese objetivo de apoyar al profesorado con ocasión de la incorporación de la memoria democrática al currículo escolar. Esa ha sido la singularidad de nuestro esfuerzo. Y también para hacer realidad en nuestro sistema educativo una cuestión que ha estado pendiente durante demasiado tiempo. En nuestro sistema educativo este tema finalmente ha empezado a plantearse de verdad con la ley del 2007, pero fundamentalmente con la ley de 2022, con los decretos curriculares y la ley de 2022. Hacer realidad esto porque sin escuela no hay democracia, no hay memoria. Sin escuela no hay memoria, ni historia ni historia. Recuerdo siempre una frase del pedagogo John Dewey, que decía, norteamericano, la democracia tiene que nacer de nuevo en cada generación y la educación es su comadrona. Pues bien, esta comadrona para actuar tiene que transmitir y tiene que transmitir en nuestro país la historia y la memoria de nuestro país. Y que se haga efectivo el mandato, además del artículo 27.2 de nuestra Constitución, porque no estamos hablando de una acción que se desarrolla al margen de lo que es sustancial dentro de nuestro sistema político. El artículo 27.2 de la Constitución dice que la educación tiene por objeto el desarrollo de la personalidad
en el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales. Tendremos que saber de dónde proceden los principios democráticos de convivencia, cómo arraigan en nuestro país, cómo se destruyen. Porque, claro, aquí estamos, por lo tanto, en una dinámica que es importante que tengamos en cuenta, que en democracia todo lo que finalmente ha sido vivo ha sido una conquista, pero también ha habido destrucción. Estamos convencidos que una democracia sin memoria no es sostenible, porque, en fin, recuerdo el título de unos autores norteamericanos que escribieron antes de que llegara Trump un libro que yo creo que ha sido profético, que se titula ¿Cómo mueren las democracias? Bueno, no sé, sabemos más o menos cómo está muriendo la democracia norteamericana, pero en nuestro caso, yo creo que una democracia muere cuando carece de vitalidad y son víctimas de un Alzheimer social, cultural y político del olvido. Eso es la muerte de una democracia, cuando no sabe, cuando ha perdido el horizonte de su origen. Cuando ignoran su origen y finalmente el fundamento de sus valores y de sus instituciones. Cuando ignoran los derechos y libertades que han sido el resultado de conquistas que han costado mucho, muchas vidas, haciendas, libertades. Cuando se comete además una grave injusticia, porque la democracia, la que tenemos ahora, no ha sido un regalo de nadie. Ha venido como consecuencia de la restauración de valores democráticos anteriores y sobre todo por la lucha de mucha gente que finalmente consiguió, tras la muerte del dictador, que conseguimos constituir el sistema que tenemos. Y hoy es importante también tener en cuenta que de nuevo nos encontramos ante posibles amenazas. Debemos, por lo tanto, ponernos en guardia ante los nefastos resultados que para la democracia tiene la ausencia del conocimiento de su historia y de su memoria y de la inacción y ausencia de la escuela en esta imprescindible tarea. Y voy terminando con esto. Nosotros hemos visto, nos lo han demostrado los estudios y la situación, la que hemos palpado directamente, que hemos tenido, seguimos teniendo todavía generaciones enteras, sucesivas generaciones, que han salido de los centros escolares sabiendo algo de prehistoria y quizás algo de Atapuerca también, como a ti te gusta recordar siempre, pero que ignoran la historia contemporánea de nuestro país y lo que más nos puede afectar a nuestras vidas, lo que ha sido el inmediato histórico que nos está afectando todavía. Y que ignoran, y han salido ignorando, quién, cómo, cuándo y por qué destruyó la democracia en España en pleno siglo XX, provocó una guerra civil e implantó una dictadura de 40 años. Y hay que saber también, pero salen ignorándolo, quién, cómo y por qué se restauró de nuevo por la transición nuestra memoria democrática y nuestra democracia inicialmente, y no todavía nuestra memoria democrática. En suma, hemos tenido un conjunto de problemas que yo sintetizaría en estos elementos. Ignorancia en relación a la memoria y la historia de nuestra democracia. Equidistancia, mucho miedo, mucho profesor. Este es un tema que lo hemos debatido con profesores porque la ausencia del tratamiento de esta parte de la historia deriva también de un cierto mal que se ha inoculado en nuestro sistema educativo como consecuencia de cómo se está recuperando la memoria democrática. Pero, en fin, ahora tenemos hechos evidentes y fuertes de recuperación. El neutralismo, el miedo ¿a qué? Al PIN familiar, a que los padres de este niño no estén de acuerdo con que se les explique esto o lo otro. Y luego la comodidad y la pereza. Y sobre todo hay una cuestión que creo que debemos subrayarla también, porque tiene una importancia relevante. La supervivencia de tópicos de la memoria de la dictadura en la parte final de la dictadura, en el tardofranquismo. El tópico de los 25 años de paz,
el tópico del progreso que trajo la dictadura y la lucha, la guerra que hubo entre hermanos. En fin, gracias a no haber afrontado debidamente los demócratas en su debido momento la incorporación de una memoria democrática y de una educación cívica democrática en nuestro país, hemos tenido la supervivencia de estos restos, de estos residuos. No digo llamo residuos, pero a lo mejor no son tan residuos, pero es porque es bastante fuerte en definitiva y está operando muy activamente en una parte del profesorado, en una parte de la sociedad española. Hoy, repito, tenemos la ley de la memoria histórica del 2007 que abrió finalmente, aquí es cuando se abren las puertas para empezar a hablar de memoria en nuestro país, de memoria democrática. Y las puertas se han abierto al fin con la ley de la memoria democrática del 22 y la reforma educativa del 20 y los decretos curriculares, pese a las derogaciones que, repito, algunos amenazan a hacer. Yo creo que esto es un intento de síntesis que he querido hacer de lo que ha pasado en nuestro país y de una circunstancia en la cual yo creo que debemos seguir batallando. Nosotros ahora vamos a iniciar otro proyecto también lo tenemos ya iniciado, con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, pero este ya tiene un sesgo distinto. Ahora queremos introducirnos en el sistema educativo, hacer un análisis del sistema educativo franquista, compararlo con el sistema educativo de la democracia y sacar las consecuencias de lo que está pasando en determinados sectores de nuestra juventud que empiezan a hacer una valoración fantasiosa de lo que fue la dictadura y de lo que fue el general Franco, por ejemplo. Yo creo que vamos a hacer una dinámica de debates donde fundamentalmente queremos contraponer educar en dictadura con los horrores que aquello significó y sobre todo algunos podemos contarlos directamente porque los hemos padecido y lo que significa la educación en un sistema democrático como el que actualmente tenemos. Tenemos muchas insatisfacciones. El tema de la laicidad, por ejemplo, no está resuelto en nuestro sistema educativo, la escuela laica, pero sí que tenemos que decir que frente a un sistema de supresión de libertades y derechos en la educación, ahora tenemos un sistema de libertades y derechos dentro del marco educativo constitucional. Muchas gracias. Bueno, pues ahora tenemos la suerte de haber conseguido que las dos personas que más saben sobre la escuela, lo que tiene que hacer la escuela, y sobre la memoria, que hayan venido. Entonces, sobre la escuela, pues, ¿quién mejor que tú, Alejandro, que fuiste capaz en la LOMLOE de meter la necesidad de que en el currículum hubiera memoria? Entonces, te oímos, vamos, encantadísimos todos. Muchas gracias, Aurora. Antes de entrar en materia, permítanme, porque como decía Aurora, que soy el presidente de la sección de Ciencias de la Educación del Ateneo, y así soy, y en esa calidad estoy también aquí, pero no estoy solo, porque están mis compañeros de la sección, está Jaime Ruiz, está Paco González, está Esmeralda García, está Charo Hernández, por ahí, allí, por algún lugar, y trabajamos conjuntamente en esto. Tenemos una sección que está siendo bastante dinámica y queremos que lo sea más, y dentro de los temas que tratamos, que acordamos en su día para empezar a trabajar, pues uno de los que ha ido surgiendo y yo creo que nos va a estimular a hacer más actividades en lo que queda de este año y lo que dé de sí, es el de memoria democrática con educación, porque para nosotros es un tema clave. Así que muchas gracias a todos por venir y permítanme que nadie se sienta ofendido a la nueva secretaria general de Comisiones Obreras de la Enseñanza, elegida hace menos de una semana, a la que he visto entrar, pero a la que no he podido saludar. Gracias por venir a visitarnos hoy. La verdad es que la memoria democrática es algo que preocupa a las sociedades, no hace falta, no voy a contar eso. Fernando contará si quiere más cosas, pero es algo que ha preocupado en materia de educación desde hace tiempo. O sea, no es algo, es verdad que la ley del 22, ahora diré, es muy significativa y supone algo muy especial, pero ya venían experiencias desde antes y ya había gente que trabajaba. Yo personalmente, cuando llegué en el año 2004 a
a la Secretaría General de Educación, recibí inmediatamente una invitación de Jaime Ruiz para ir a unas jornadas sobre memoria histórica organizadas por la Universidad Complutense de Madrid, en una cátedra que teníais entonces sobre ese tema. Es decir, que en el 2004, en el verano del 2004, recién llegado al Ministerio, ya estábamos hablando de ello, pero es verdad que con una sensación de ir pisando poco suelo firme, porque es verdad que había muchos docentes con mucha voluntad y con mucha entrega y con mucho compromiso, pero no había una base normativa que permitiese avanzar tanto. La ley de memoria histórica se hizo mientras yo era secretario general y conocí, porque además Pepe Álvarez Junco es amigo mío y tenía relación con él y vi un poco cómo se gestó todo aquello, pero hay que recordar que la ley del 2007 era fundamentalmente, como decía, una ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. O sea que claramente tenía una visión en ese sentido, pero no entraba a todos los aspectos que implica cultivar la memoria democrática. Y por tanto, el tema educativo se podía coger, pero no había ni un mandato claro al sistema educativo ni nada similar para trabajar sobre la memoria democrática. Y además se hablaba, en ese caso, más concretamente, de memoria histórica, y memoria histórica reducida fundamentalmente a todo lo que fue el franquismo y la dictadura. Un tema suficientemente importante, pero que hay más cosas cuando hablamos de memoria democrática, ¿no? Entonces, cuando en esta segunda fase que estuve en la Secretaría de Estado de Educación, empezamos a trabajar sobre la reforma de la LOMCE que nos habíamos comprometido a derogar o a transformar profundamente y tal, y empezamos a trabajar en lo que acabaría siendo la LOMLOE, pues, digamos, nos surgieron temas, no concretamente la memoria democrática como tal, todavía se empezaba a hablar, pero no estaba tan elaborado como llegaría a estar 2, 3, 4 años después, pero sí de todos aquellos valores que hacen posible que una democracia se mantenga y, sobre todo, como decía Victorino, que me parece que es clave, se revitalice. Esto de que la democracia ha de reconstruirse en cada generación, a mí me parece que es una cuestión clave, ¿no? No podemos dar, y si que alguna duda teníamos hoy, ya menos todavía, no podemos dar por sentado que lo que hemos conseguido ahí está. Las democracias más consolidadas han llegado a deteriorarse de una manera que dice, bueno, pues es evidente que tenemos todos una tarea que realizar ahí, ¿no? Entonces, en la LOMLOE sí que incorporamos toda una serie de cuestiones que tenían que ver con el desarrollo del sentimiento cívico, de la ciudadanía, cosa que habíamos intentado hacer, vamos, que hicimos en la LOE, aunque ya sabemos todos los ataques que recibió la educación para la ciudadanía y los derechos... Aquí no se oye bien, perdón. Y los derechos humanos. Y con todo eso, pues la LOMLOE incluía toda una serie de cuestiones relativas a los derechos humanos, relativas al sentimiento de una ciudadanía democrática, a un compromiso cívico, etcétera, en fin, como tareas que había que desarrollar en la escuela. Por lo tanto, no era una ley que no contemplase esto, aunque no hablase tan explícitamente de la memoria democrática. No solo lo incluía en distintos aspectos, en los fines de la educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, la formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, o en el currículo cuando habla de preparar a los estudiantes para el ejercicio pleno de los derechos humanos de una ciudadanía activa y democrática, cuando incluía la educación en valores cívicos y éticos en la primaria y en la secundaria, o la función del profesorado de contribuir al desarrollo en los alumnos, a fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática y de la cultura de paz. O sea que la ley está llena de referencias indirectas a este tipo de cosas. Pero más allá de eso, una disposición adicional específica, la 41, la 41ª, relataba lo que se llaman los valores que sustentan la democracia y los derechos humanos y la prevención y resolución pacífica de conflictos.
O sea, que de algún modo la propia LOMLOE, sin que se hubiese aprobado la ley de memoria democrática, ya avanzaba algunas de las cuestiones nucleares, porque en el fondo estábamos todos de acuerdo en por dónde había que avanzar. Y ya lo sentábamos ahí, la necesidad de desarrollar los valores que sustentan la democracia y los derechos humanos, conocer la historia de la democracia en España, desde sus orígenes a la actualidad, y su contribución al fortalecimiento de los principios y valores democráticos definidos en la Constitución española. Claro, cuando llegó el proceso de elaboración, no solo es la aprobación, la elaboración, la discusión, el debate parlamentario, etcétera, de la Ley de Memoria Democrática, digamos que en el Ministerio de Educación pues llovía sobre mojado, eran cosas que habíamos estado trabajando y que teníamos claro que había que avanzar en ese sentido. Cuando estábamos preparando la LOMLOE se aprobó en el año 2020, pues apenas estaba empezando con la ley de memoria democrática, pero ya había cosas y ya había ideas y, por tanto, digamos, son procesos que de alguna manera van solapándose algo, ¿no? Y cuando se aprobó la ley de memoria democrática en el año 22, estábamos justo en el proceso de elaboración de los currículos que tenían que empezar a aplicarse a partir del curso 22-23 y sucesivos, ¿no? Con lo cual fue un momento muy oportuno, históricamente coincidieron las cosas, no perfectamente, pero muy bien, bastante bien. Coincidimos, bueno, perdón por la referencia personal, pero coincidimos dos personas que nos sentimos muy sintonizados, entre otras cosas los dos, yo catedrático de Historia de Educación, el de Historia Contemporánea, que incluso habíamos estudiado sobre el tema, no solo que habíamos reflexionado, con unos equipos alrededor muy imbuidos también de la idea. El jefe de gabinete de Fernando había trabajado conmigo hacía años, nos conocíamos y por tanto, digamos, era una interlocución muy sencilla y eso facilitó las cosas, eso hay que decirlo porque fue así. En cualquier caso, hubieran ido seguro bien, pero todavía fue más sencillo el que pudieran ir. Y por tanto, en el proceso de elaboración y discusión de los reales decretos que fijan las enseñanzas mínimas, que son las que sirven, permitidme que lo diga, no son las mínimas que se deben dar, sino las que como mínimo las comunidades autónomas tienen que incorporar a los currículos oficiales. Los currículos oficiales no son los del Estado, son los de las comunidades autónomas, pero como mínimo tienen que incorporar lo que el Estado dice que debe estar incorporado. Y por tanto, esos currículos, las enseñanzas mínimas, los reales decretos que las recogen, son fundamentales para que el currículo, después que se desarrolla, tenga los elementos comunes necesarios para el conjunto del Estado. Como ustedes saben, en España hay más o menos un 50% de enseñanzas que son las enseñanzas comunes, básicas, y luego un 50% que puede ser ampliado, cambiado ligeramente, etcétera, por las comunidades autónomas, ¿no? Y por tanto eso fue muy importante porque a la hora de elaborar esos reales decretos, digamos, ahí fijamos claramente cómo debía llevarse a cabo la enseñanza de la memoria democrática. La ley de memoria democrática, no sé si Fernando lo dirá, pero yo voy a ser muy breve, tiene un título segundo que se llama Políticas Integrales de Memoria Democrática, porque la ley trata muchas cosas, ¿no? Ese título segundo tiene un capítulo cuarto que se llama Del deber de memoria democrática, que tiene un conjunto de artículos desde el 34 al 55. El artículo 34, que es general, se llama Deber de memoria y dice: con el objeto de preservar en la memoria colectiva los desastres de la guerra y de toda forma de totalitarismo, las administraciones públicas desarrollarán todas aquellas medidas destinadas a evitar que las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado, la guerra y la dictadura puedan volver a repetirse. Y después organiza el capítulo en secciones y la sección tercera se llama Conocimiento y divulgación. Por tanto, está inserta dentro de lo que es el deber de memoria que el Estado tiene. Y el artículo 43 de esa sección se llama Finalidad de fomento de las políticas de memoria democrática, y el artículo 44, muy especialmente, se dedica a las medidas en materia educativa y de formación del profesorado. Por tanto, hay un artículo explícito
de la Ley de Memoria Democrática inserto una sección específica, de un título específico de la memoria, que aunque no sean muchos artículos ni mucha extensión y tal, son perfectamente claros al respecto, ¿no? Y el artículo 44 tiene 2 apartados, me permito leer. El primero dice: el sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la guerra y la dictadura. A tal efecto, se procederá a la actualización de los contenidos curriculares para educación secundaria obligatoria, formación profesional y bachillerato. Y segundo, las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de la formación inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática, impulsando asimismo en la comunidad educativa el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Por tanto, son 2 conjuntos de acciones, unas dedicadas al currículo y otras dedicadas al profesorado. A mí me parece que cubren perfectamente lo que son los focos y los objetivos principales de actuación en el sistema educativo en favor de la memoria democrática. En el primero de los sentidos, en el del currículo, como yo explicaba, estábamos elaborando los nuevos decretos de enseñanzas básicas y, lógicamente, lo adaptamos perfectamente. Con la concepción del currículo que tenemos como un desarrollo de competencias articulado de distinta manera, con las áreas y materias más globales en la primaria, más interdisciplinares, algo más disciplinares en la secundaria y el bachillerato, pues lo que hicimos fue ver en qué materias. No íbamos a crear una materia, porque además la ley estaba aprobada y eso ya no hubiera sido posible, sino cómo metíamos la enseñanza de la memoria democrática, dónde encajaba en las materias tal y como las concebíamos, en qué competencias generales, en qué competencias específicas, en qué lo que llamamos saberes básicos, que son, digamos, los contenidos fundamentales, en qué criterios de evaluación, cómo saber que eso se está consiguiendo, etcétera. Pues con toda esa estructura que tienen los currículos, lo que se va haciendo es meter todos los apartados que tienen que ver con la formación en memoria democrática en unos y otros lugares. Y entonces, sin ánimo de querer cansarles, pero metimos una serie de aspectos en un elemento central que la ley introduce, que es lo que llama el perfil de salida. Es decir, bueno, nosotros no solo decimos que queremos que los chavales aprendan matemáticas, lengua, no sé qué y tal, sino que queremos que sean al final. Y ese perfil de salida dice qué tipo de persona queremos formar, ¿no? Qué modelo humano es el que tenemos por delante, ¿no? Y por eso la ley introduce lo que llama un perfil de salida, que es amplio, que está ajustado a lo que constitucionalmente se establece, que no entra en conflicto con las visiones morales o tal de las familias, etcétera, y que lo que hace es definir todo ese currículo a qué sirve, a qué finalidad sirve, ¿no? Y entonces ahí pues introdujimos una serie de referencias y después en las competencias específicas y en los saberes básicos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos en una serie de áreas, en la educación primaria, en conocimiento del medio natural, social y cultural, en el tercer ciclo, o sea, los de, digamos, 10-12 años, aproximadamente, y en educación en valores cívicos y éticos, que también es aproximadamente el ciclo en el que se desarrolla, en la educación secundaria obligatoria en geografía e historia y en educación en valores cívicos y éticos, y en el bachillerato en historia del mundo contemporáneo y en historia de España. De tal manera que en todos ellos, de una manera o de otra, metemos directamente cuestiones que algunas de ellas hablan explícitamente de la memoria democrática, otras no hablan explícitamente de memoria democrática, pero están hablando de memoria democrática en última instancia, y luego, obviamente, todas las referencias que hacía antes a todo lo que es el desarrollo de una ciudadanía activa, etcétera, democrática, pues todo eso permea en todas las competencias de todas las áreas, obviamente, ¿no? O sea, que no es algo que se pueda reducir a una cosa concreta, ¿no? Entonces, esos decretos se fueron aprobando en el momento que se estaba ya terminando de aprobar la Ley de Memoria Democrática o justo después, y son la base
para el desarrollo de una enseñanza basada en el desarrollo de la memoria democrática, el aprendizaje de la memoria democrática por parte de los niños y las niñas, digamos, entre los 10 y los 18 años aproximadamente, ¿no? Desde el último ciclo de la primaria hasta el bachillerato. No es, como puede ser lógico, no es un conocimiento abrumador, porque hay muchas materias en el ámbito escolar y muchas cosas, pero a mí me parece que es muy representativo y muy significativo. O sea, que están las cosas importantes que deben estar. Y como decía Victorino, yo creo que, con esto ya termino, yo creo que sientan una base fundamental que debe permitir al profesorado desarrollar su actuación a partir de ahí. ¿Qué nos hemos encontrado con anterioridad? Lo que decía Victorino. Yo mismo he tenido esa experiencia con alumnos míos. El año pasado dirigí un trabajo de final de máster de una alumna mía, un trabajo muy interesante que desarrollaba unas iniciativas en educación primaria, pero al margen de lo que era su iniciativa y la etnografía de toda aquella intervención era un poco todas las reflexiones que hacía. El aprendizaje de la memoria democrática, por muchas razones, continúa generando suspicacias, temores, recelos. Hace muy poquito leí Los descendientes de Gudmaro Gómez Bravo, que explica algunas cosas muy interesantes sobre cómo el franquismo al final y en la última etapa incluso, cómo echó todo un manto de silencio y de desmemoria sobre todos nosotros, que lo hemos asumido. Lo tenemos asumido y nos cuesta mucho, incluso en situaciones cercanas y personales, hablar de determinadas cosas. Tendemos a callarnos, ¿no? Muchas veces tendemos a callarnos muchas cosas en lugar de manifestarnos. Oímos en el autobús o no sé qué cosas y tendemos... Hay una especie de manto de silencio en muchas cosas que es absurdo, no tiene sentido y además es contraproducente para el desarrollo de la democracia española, yo creo, ¿no? Y yo creo que esto lo que hace es poner las bases para que se genere una confianza para hacerlo. No porque esté ahí, mañana todos los profesores se van a lanzar a hacerlo. Yo no creo que la educación funcione así. Hay quien se cree que porque se pone algo en el papel oficial, en el boletín oficial del Estado, ya está hecho, ¿no? No, eso no es así. Son combates sociales que hay que ir ganando, y además hay que ganar siempre y no dar por supuestos. Lo que hay ahora es una base para que eso se pueda hacer. Ahora, un docente que quiera hacer esto en su centro no tiene por qué achantarse, perdón por la palabra tan vulgar, ante lo que le pueda decir la dirección, lo que le pueda decir la inspección, lo que le pueda decir quien sea. Tendrá que hacer razonablemente para no generar conflictos, pero no tiene por qué achantarse porque está siguiendo un mandato normativo, un mandato legal desarrollado en unos decretos de enseñanzas básicas y en unos currículos de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es una tarea muy importante, ¿no? Y por eso a mí, personalmente, siempre me pareció muy oportuno apoyar tareas como las de CIBES, que trabaja con el profesorado para que estos planteamientos no se queden solo en planteamientos, sino que se lleven a la práctica, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy importante. Y mostrar cómo se puede hacer, ¿no? El caso de esta alumna que yo tuve, que hizo un trabajo, el que os he contado, para mí fue muy interesante y muy revelador. No solo por lo que ella hizo ahí, sino por lo que significaba de caldo de cultivo en el centro donde estaba trabajando y cómo la gente veía y recibía algo que veía con suspicacias y al final decía, bueno, pues oye, esto merece la pena hacerlo, ¿no? Y cada vez hay más grupos de ese tipo. Y el año pasado tuvimos una sesión muy interesante que organizó CIBES, estuvo Fernando también en la Fundación de Abogados de Atocha, con casos de profesores y estudiantes que vinieron a mostrarnos lo que hacían, que era interesantísimo. Y este año, si no va nada mal y la sección estamos todos de acuerdo, lo haremos seguramente en noviembre aquí en el Ateneo. O sea que yo creo que es algo que hay que difundir, que hay que llevar adelante. La tarea básica está hecha, pero la tarea fundamental todavía se está desarrollando y todavía necesita impulso. Así que nada, aparte de que me hayan escuchado cuáles son los fundamentos, yo les animo a que participen en esta tarea que vale la pena. Muchas gracias.
Fernando, te toca a ti. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir a la presentación del libro Memoria, Escuela y Democracia. Y lo primero que tengo que hacer es darle la enhorabuena a la Fundación CIBER, no solamente por la publicación de este libro, que hoy es la síntesis de absolutamente todos los encuentros que se han venido desarrollando a lo largo de más de un año, 2 años, en toda la geografía española, sino fundamentalmente agradecerles el compromiso que tienen por la educación, el compromiso que tienen por los valores democráticos y la ciudadanía, algo que para nosotros es fundamental y tanto para el desarrollo de la Ley de Educación como para el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática son claves. Así es que no solamente hicimos con CIBES un primer convenio que ya se ha terminado, sino que hemos vuelto a renovar un segundo convenio para que sigan en esta tarea. Yo creo que Alejandro, al que le tengo que agradecer muchísimo que nos diera la entrada a la memoria democrática en la LOMLOE, no os podéis imaginar esa disposición adicional a la que hace referencia, nos abría la puerta para que la Ley de Memoria Democrática contemplara la entrada de la memoria en la escuela. Eso es gracias fundamentalmente a la labor de Alejandro, a que nuestros equipos efectivamente confluían en criterios, confluían también en valoración de qué es lo que había que hacer en la España de este momento y sobre todo en cómo afianzar algo tan importante como es la democracia. Entonces, a partir de ese momento, lo he explicado muy bien, yo no quiero profundizar en ello, pero sí que después de la aprobación de los currículums, de los decretos de enseñanzas mínimas, pues evidentemente había que plantearse uno de los papeles fundamentales, el papel del profesorado. Así que cuando Victorino vino a vernos a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, pues vimos el cielo abierto, porque, entre otras cosas, encontrábamos a una fundación que está destinada fundamentalmente a la formación del profesorado y máxime en este momento que necesitábamos muchísimo difundir la Ley de Memoria Democrática en consonancia con la LOMLOE que acababa de aprobarse 2 años antes. Es en ese contexto cuando empezaron a desarrollarse todos estos encuentros. Por lo tanto, puede estar en el papel escrito que la memoria tiene que estar en la escuela, pero si no incentivamos al profesorado para que lo haga, como bien decía Alejandro, difícilmente lo íbamos a conseguir. Y yo creo que la experiencia de todos estos encuentros ha sido muy positiva, pero no es suficiente, porque permanentemente tenemos que seguir informando al profesorado de lo que supone tanto la LOMLOE como lo que supone, en este caso, la Ley de Memoria Democrática. Yo creo que Alejandro ha dejado sentado una cosa que para nosotros es básica. La memoria ha entrado en la escuela. Y ha entrado en la escuela de la mano de la LOMLOE y de la mano de los planteamientos que hace la Ley de Memoria Democrática. Muchas veces cuando decimos esto, vale, ¿en qué se concreta? A mí me gusta concretar, lo mismo los historiadores nos gusta concretar bastante las cosas. Pues se concreta en lo siguiente, antes lo comentaba Victorino. Vamos a ver, la historia contemporánea de segundo de bachillerato, ¿dónde empezaba antes de la LOMLOE y antes de los decretos de enseñanzas mínimas? En Atapuerca. Y entonces, en segundo de bachillerato, los estudiantes tenían que empezar por Atapuerca, la prehistoria se tiraba muchísimo tiempo estudiando eso, la edad antigua, la edad media, la edad moderna. Claro, cuando llegaban a la contemporánea, ya estaban cansados los profesores, ya estaban los alumnos, ya se había terminado el curso y difícilmente se entraba a trabajar lo que son los años 30, lo que son los años de la dictadura, lo que supone la represión, difícilmente. Incluso, como muy bien decía Alejandro, es difícil, porque algunos profesores decían, bueno, esta es una cuestión que no la estudiamos, pero la expliquen en vuestra casa o hacer algún trabajo sobre esto. Es decir, no había un mandato explícito legal para poder hacerlo. Y claro, ya con los decretos de enseñanzas mínimas las cosas han cambiado. Por ejemplo, sigo con el mismo ejemplo de la historia contemporánea de segundo de bachillerato, por no bajarlo a otros niveles educativos. Ahora ya no empieza en Atapuerca,
Ahora, fundamentalmente, empieza en la Constitución de Cádiz de 1812. Con lo cual, ya se puede estudiar todo el siglo XIX, ya se puede estudiar perfectamente como elemento central de la asignatura lo que fueron los años 30, lo que supuso la Segunda República, lo que supuso la Guerra de España y lo que supuso, lógicamente, la dictadura en todas sus dimensiones. Bueno, esto es un cambio importantísimo porque íbamos a poner en el corazón de lo que hay que estudiar como elemento básico, pues prácticamente es el siglo XX y el siglo XX en esta etapa tan crucial que casi siempre había sido sometida al olvido. Miren ustedes los cambios de concepción, y eso hay que agradecérselo a Educación, a Alejandro y a su equipo, en relación a cómo se denominaban los capítulos. En la anterior etapa de otra enseñanza, cuando se hablaba de la Segunda República, el temario era Segunda República y Guerra Civil, induciendo de una manera subliminal que es la República la que tiene la culpa de la Guerra Civil. Miren ustedes, ¿no? Y entonces, claro, se mezclaba de una manera todo que imposibilitaba hacer un análisis histórico riguroso de todo el proceso. ¿Cómo es el temario ahora? Ahora es Segunda República, estrictamente Segunda República. Y en esa Segunda República se hace todo el análisis de todos los procesos profundos de la reforma que lleva a cabo la Segunda República, se analiza rigurosamente todos los procesos, los pros y los contras que se plantean a lo largo del periodo, tristemente tan corto de la Segunda República, e inmediatamente pasamos a otro tema, que se inicia con una idea: golpe de Estado, guerra y dictadura. Con lo cual se ponía de relieve, nada más que en el enunciado del temario, que se produce un golpe de Estado y en función de ese golpe de Estado se produce una guerra. Y es la Guerra de España del año 36 al año 39. Miren ustedes si cambian las perspectivas a la hora incluso de los propios enunciados de los temarios. Y no deja de ser significativo cuando se entra en el análisis del golpe de Estado, de la guerra y de la dictadura, se pone el acento en bastantes cosas. Se pone el acento como el tema de la guerra de España, 36-39, no es una cuestión aislada de una guerra entre hermanos, sino que está en el contexto de lo que está debatiendo en ese momento en Europa, es si triunfa definitivamente el fascismo o no triunfa el fascismo. Si se extiende el fascismo, que ya lo teníamos en Alemania y estaba en Italia, o en España se mantiene un régimen democrático, que en última instancia es el debate de fondo que hay en la Guerra de España de 1936-1939. Por lo tanto, se pone encima de la mesa el carácter internacional de la guerra y cómo es la antesala, la guerra del 36-39, de lo que luego va a ser la Segunda Guerra Mundial. Dicho esto, se pasa a otro elemento importantísimo que antes apenas se trabajaba, que era la cuestión del exilio de los republicanos españoles, que era algo totalmente olvidado, y después se pasa a otro tema clave también olvidado, que era la represión que se produce a lo largo de la guerra, pero también a lo largo de la dictadura fundamentalmente. No deja de ser significativo, y cuando hablamos de la represión, y esto es una reflexión que voy a hacer al hilo de cómo es el planteamiento transversal de esta asignatura de bachillerato de la historia de España. 100 años antes de la Guerra de España, 36-39, hay otra guerra similar entre liberales y carlistas. Una guerra tan cruenta como la guerra del 36-39. No hay que olvidar, por ejemplo, que los curas remataban a los liberales en los campos de batalla con el crucifijo. Miren ustedes la situación que había y las muertes impresionantes, centenares de miles de muertes en esa guerra tan cruenta, liberales carlistas. ¿Cómo termina la guerra carlista? La guerra carlista, la primera, termina con lo que se llamó el abrazo de Vergara. Y el abrazo de Vergara entre Maroto y el general Espartero. Que las consecuencias son las siguientes. En primer lugar, aquellos carlistas que estaban en el ejército carlista se mantienen en el ejército liberal con la misma graduación que tenían.
Segundo, todo lo que eran los empleados públicos, no hablamos de funcionarios, de empleados públicos que eran carlistas, se mantienen en toda la administración liberal de la misma manera que habían estado antes. 100 años después, no llega la paz, llega la victoria. Y al llegar la victoria hay una represión durísima, poniendo en funcionamiento cantidad de leyes que introducen muchísimos tribunales de excepción de represión. Eso se estudia, ya se va a estudiar en el bachillerato. Se va a estudiar, evidentemente, las distintas etapas de la dictadura y se va a estudiar también el final de la dictadura. Y el final de la dictadura y la Ley de Memoria Democrática, y es muy clara en el artículo 1.3, donde condena y repudia la dictadura, la declara ilegal e inmediatamente dice que como consecuencia de los movimientos sociales antifranquistas y otros actores relevantes se produce todo un proceso de cambio que va a llevar a un Estado social y democrático de derecho con la Constitución del 78. ¿Qué veníamos a poner encima de la mesa? El papel de los movimientos sociales. Y el papel de los movimientos sociales que tristemente ha sido el gran olvidado en todo el proceso de hablar de la conquista de la democracia. Y parece que la democracia que tenemos nos las han dado desde arriba, nos las han regalado a los hombres y a las mujeres de España. No, hay todo un proceso antes de la muerte del dictador y después de la muerte del dictador que hace posible crear un clima de cultivo en el que va a germinar todo el proceso de la democracia que se logra alcanzar. Esto aparece claramente en la Ley de Memoria Democrática y se apunta también en el marco de valores de ciudadanía, etcétera, en lo que es la LOMLOE. Bueno, esto es un poco, les cuento con detalles concretos lo que supone el decreto de enseñanzas mínimas para lo que es la memoria democrática y el porqué la afirmación que hacía al principio de que la memoria había entrado en la escuela. A mí lo que me gustaría en estos momentos es hacer balance, si es que se puede hacer balance, de cómo realmente esto se está aplicando en las distintas comunidades o cómo se está situando en el marco de los debates escolares. Entre otras cosas, porque claro, yo que soy del mundo universitario, estoy viendo avances significativos en el mundo universitario en relación con el tema de la memoria democrática. Y avances significativos que son los concretos los siguientes. Al principio, y antes Alejandro hablaba de una cátedra de memoria democrática, de memoria histórica, en la Universidad Complutense, que se cercenó y que ahora está ahí tratando de germinar de nuevo, pero en este momento la Secretaría de Estado estamos tremendamente presionados por toda gran parte de las universidades de España que quieren tener cátedras de memoria democrática y hacer convenios con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que permita establecer estas cátedras que tienen carácter multidisciplinar, de distintos departamentos, etcétera, porque quieren en las universidades tratar el tema de memoria democrática no solo desde el punto de vista de los alumnos de historia, sino desde el punto de vista global de la universidad. En segundo lugar, en relación también con la universidad, lo digo como estamos viendo avances en este sentido, en estos momentos, dentro del programa España en Libertad 50 años, pues se van a desarrollar a lo largo de todo este año 24 coloquios en 24 universidades sobre el proceso de la dictadura a la democracia, cómo se vivía en la dictadura y cómo se vive en la democracia, de cara a que la gente joven vaya comparando en ese marco que vamos a hacer el segundo convenio, o hemos hecho el segundo convenio con CIBES. Por lo tanto, se está viendo cómo se plasma en el mundo universitario el interés que se está despertando. Claro que esto habría que valorarlo en los institutos, si esto está avanzando en los institutos entre la gente joven o no lo está haciendo. Yo creo que es una labor importante para ver cómo se incentivan políticas públicas que puedan ayudar fundamentalmente a crear valores democráticos, valores de ciudadanía. Máxime, cuando algunas de las encuestas que estamos analizando nos están diciendo que un 24% de jóvenes, hombres, no les importaría vivir en un régimen autoritario.
y sin embargo un 17% de mujeres, que también son muchas. Pero en cualquiera de los casos es algo que nos preocupa. Y esto evidentemente habría que evaluar cómo se va introduciendo estas ideas de la democracia, de la memoria democrática en la escuela para ver si tiene repercusión, no tiene repercusión o la situación es tan hostil que evidentemente es objeto de preocupación. Claro que ante esto, evidentemente el Gobierno de España nos hemos planteado qué hacer. Y lo que nos hemos planteado no es otra cosa que tratar de hacer un marco comparado para que llegue a la gente joven entre cómo se vivía la dictadura y cómo se vive en la democracia. Qué derechos había en la dictadura y cuáles son las grandes conquistas de la democracia. Y es ahí donde se inserta ese gran programa que se llama España en Libertad, 50 años, con el que vamos a trabajar también con la Fundación CIBES. A mí me gustaría ver también la evolución, porque claro, es que los decretos de enseñanza mínima introducen el papel de las mujeres en la historia de una manera sistemática. No solamente la historia de la conquista del voto, que bueno, antes se podía hacer, ahora ya con estudios de género, para que se pueda hacer también en el bachillerato, se puede hacer en la historia del mundo contemporáneo, etcétera, que son elementos claves y fundamentales. Pues habría también que hacer ese balance, esa evolución, para ver cómo reorientamos, si es que hay que reorientar las políticas públicas en este sentido. Yo no les quiero cansar más, sí decirles que evidentemente estamos viviendo unos momentos de preocupación por el avance de los populismos, por el avance de esa ola reaccionaria que evidentemente no solamente está en España, está en Europa, pero está en una parte importante del mundo. Y efectivamente, ante esto, nosotros creemos que la memoria es uno de los principales antídotos. Conocer qué es lo que pasó, conocer, reparar, hacer justicia con lo que pasó y, sobre todo, antes lo comentaba Alejandro, intentar que no se repita. Cuando nosotros hablamos del deber de memoria en la Ley de Memoria Democrática, es crear las condiciones para que los hechos traumáticos del pasado no vuelvan a repetirse, como elemento fundamental. Y ahí desempeña un papel importante la escuela, ahí desempeña un papel importante lo que es el mundo del profesorado. Yo estoy convencido de que el olvido es incompatible con la democracia. Si no conocemos el pasado, estamos destinados a repetir las cosas. Por eso hay que conocerlo con rigor. Muchas veces cuando nos dicen que introducir esto en la escuela es adoctrinamiento, no es adoctrinamiento. Esto es claramente hacer un análisis riguroso de lo que pasó, porque hay que contarlo todo, no contar una parte, hay que contarlo todo para que los alumnos tengan capacidad de discernimiento de una manera general y puedan optar por lo que consideren más oportuno en el marco del respeto de los valores y de las libertades democráticas. A mí me parece que estamos en un momento importante, estamos en un momento crucial en el que tenemos que saber muy bien cómo defendemos la democracia, porque aquí se ha dicho antes, la democracia nos costó muchísimo conquistarla, las libertades muchísimo conquistarlas, se pueden perder, en cualquier momento se pueden perder las libertades. Y de ahí la alerta, el por qué tenemos que seguir profundizando en estas políticas públicas de memoria, pero también difundir globalmente en el mundo educativo lo que es la democracia, lo que son los valores, lo que es el respeto democrático, porque es de la única manera que podemos hacer una sociedad mucho más fuerte y una sociedad en la que realmente la convivencia, el respeto, lo que son estos valores puedan afianzarse. Esa es la tarea que tenemos, a eso estamos dedicados, a eso llamamos a la Fundación CIBES y a eso llamamos pues, a todos ustedes que están aquí para que sigamos haciendo democracia, construyendo y fortaleciéndola. Muchas gracias. Ahora un coloquio. Bueno, los que sois ateneístas ya sabéis que no puede haber una reunión del Ateneo si no hay un coloquio después, si no hay un debate. Entonces tenemos pues media hora, yo creo, buenamente,
para que ustedes puedan hacer preguntas. Yo creo que si, como no nos conocemos todos, si decís el nombre o a quién representáis, os lo agradeceríamos. Y estarían dispuestos, yo creo que los tres, a contestar lo que queráis. Hay una palabra por allí, 2 palabras de momento. Una de atrás y luego Manolo, tú. Me llamo José Luis, soy profesor de formación profesional y Muchas precisamente gracias. lo que quería era llamar la atención sobre esa etapa educativa que se supone que está fuera de estos debates y que siempre se deja fuera de estos debates, que tienen, se supone, un tono humanístico que no se corresponde con una etapa educativa en la que además cada vez hay más gente, cada vez hay más jóvenes. Y bueno, y quería llamar la atención desde 2 puntos de vista fundamentalmente. El primero es el punto de vista que tiene que ver con esa genealogía que decía Victorino que se planteaba para el futuro o para como tarea posterior para la Fundación CIBES, ¿no? Del sistema educativo. Muchos de los centros de formación profesional provienen directamente del sindicato vertical y eso parece que no, pero se filtra en muchas cosas, se reproduce en muchas cosas del funcionamiento interno, incluso de la textura de los discursos en los propios centros, y con esto estoy diciendo mucho. Y la segunda cuestión es que, bueno, incluso también teníais que tener presente el hecho de las contradicciones que implica a veces regular las cosas en torno a lo que está podríamos decir lo que está de moda, ¿no? Es decir, la formación profesional ha sido regulada muy recientemente con la Ley Orgánica de Integración de la Formación Profesional, y ahí, pues, por ejemplo, se establecen cosas como una articulación casi centrada en el tema de la empleabilidad y, por lo tanto, también el hecho de cambiar el nombre, por ejemplo, al módulo de formación y orientación laboral, que es un módulo transversal, que tenía contenidos de derecho del trabajo y, entre ellos, contenidos de derecho del trabajo colectivo, es decir, la huelga, el sindicato, todo este tipo de cosas, que daban o dan mucho juego para introducir temas precisamente de memoria democrática, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese módulo se ha cambiado el nombre por el de itinerario personal de la empleabilidad, que queda como más difuso, y eso ha permitido en algunas comunidades también poner en duda también o digamos, problematizar el hecho de si se tiene que dar o no se tiene que dar, si se tiene que entrar o no en esos contenidos de colectivos del derecho del trabajo. Simplemente eso. ¿Queréis contestar o hacemos alguna pregunta más? ¿Tú quieres contestar? Sí, Sí, vamos a hacer. Manolo Menor. Mejor. Yo os pediría a los que tenéis la palabra que seáis un poco concretos para que dé tiempo a que todos hablamos. Luego los dos. Os veo. Manolo. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y por la ponencia o la presentación del libro. Me parece que es muy interesante el incidir en esto de una manera tan potente como parece que ahora parece que por fin vamos a hacer algo. En segundo lugar, quería, ante todo, hacer una leve corrección a algunas de las exposiciones que se acaban de hacer. En segundo de bachillerato, que yo sepa, lo que yo expliqué hasta el año 2014, que me jubilé, era historia de España. Y era esa historia de España que empezaba en el Paleolítico. Ahora mismo me llamó la atención que hubieran corregido una cosa que la derecha tenía profundamente metida en el cuerpo, de que había que meter historia de España en segundo de bachillerato y de una determinada manera. Y esa determinada manera es exactamente al revés de lo que creo que ha planteado. Es decir, no es historia del mundo contemporáneo, que era lo que se daba hasta el año 1998, sino historia de España y empezando en el Paleolítico, para que cuando llegues al final, eso tiene una intencionalidad, la tuvo, clarísima. Y los que hayan seguido aquel debate rácano extraordinario de las humanidades, que tanto provecho político tuvo para la señora Aguirre en concreto, sabrán que hasta que lo consiguió no paró. De modo que los análisis que yo conozco de cómo es la tal enseñanza de la historia de España todavía hoy, después de la memoria histórica de 2007 y después de esta última, si queréis os lo doy ahora mismo. Y aquí está el programa completo desde el Paleolítico hasta ahora.
Y el esquema final de esa etapa contemporánea, discúlpame si me meto en esto, pero me parece que es relevante tenerlo claro. Bien, de aquí paso a la pregunta que quería hacer. ¿Qué ha pasado desde el año 1978 en este territorio de la enseñanza democrática? Porque más puerta que la Constitución creo que no existe. Que yo sepa, hubo un decreto, o mejor dicho, una ley en la época del UCD del año 79, en la que se hablaba de este tema y de esta enseñanza ya. Hubo, a continuación, toda una secuencia de resoluciones a efectos de que se enseñara el ordenamiento constitucional en los centros. Y también se puede hablar de todas las peleas que ha habido en muchísimos centros por esta historia. Ese es otro tema. Segundo, en el año 1982, en los prolegómenos de lo que iba a ser la LOCSE, también se habló de educación para la convivencia. Eso estuvo vigente, ese programa experimental, durante al menos 4 años. Mi pregunta es la siguiente. Es muy fácil, nos es muy fácil a los demócratas hablar de que 40 años de dictadura tuvieron unos problemas tremendos y nos han dejado una dosis bestial de problemas educativos en este territorio. Ahora bien, si contamos bien, llevamos ya en este momento del orden de 47 años de democracia. La pregunta es esta. ¿Qué ha sido de las experiencias que haya habido o es que no se ha hecho nada desde el año 78 hasta ahora? Nada más. Bueno, yo creo que contestáis, ¿no?, los dos ahora. ¿O tú? Sí, bueno, yo diría, en relación con la primera, a ver, yo creo que hay que distinguir varias cosas, ¿no? Hoy hemos estado hablando, porque es lo que correspondía, también tiene que ver con cosas que ha dicho Manolo, sobre la incorporación de la memoria democrática al currículo. No la memoria de la Constitución, no la memoria de la historia contemporánea, de eso se puede hablar y ahora diré algo, pero es más allá. Estamos hablando de la incorporación de la memoria democrática. Con la FP hay siempre el problema que ocurre de otra manera con el bachillerato, por ejemplo, que son materias que van siendo más especializadas, que ya salen de la etapa de educación básica, que es de los 6 a los 16 años y que cubre básicamente la primaria y la secundaria obligatoria, que es la que cursan todos los españoles y, por tanto, pues, la formación común general es esa la que se recibe. El bachillerato ya no lo cursa más que un 40%, y la FP pues está creciendo, va por el 30 o 20 y tantos 30, pero todavía no llega al 40, pero está creciendo. Entonces, claro, digamos que el sistema educativo tiene que combinar las dos cosas, tiene que tener una formación común para todos en una serie de cosas básicas y una formación más especializada en algunas otras. Cuando empezamos a tratar algunos de estos temas, es lógico que una parte de ellos tengan que ver con esa parte común y que, por tanto, el alumno que llega al bachillerato o que llega a la FP tiene que tener una formación básica en un conjunto de cuestiones. Tiene que saber lo que es la memoria democrática, tiene que saber lo que son la historia democrática del país, valorar eso adecuadamente y para eso tiene toda una serie de materias, educación en valores cívicos y éticos, tiene la historia general que se estudia antes, etcétera. Se puede hacer mejor o peor y eso es cuestión que se puede debatir, pero eso está claro. Por otra parte, hay una parte que se enseña a través de materias o cosas similares y hay otra parte que se aprende en la vida escolar. Y eso es algo que tradicionalmente hemos hablado de lo que son aprendizajes transversales y aprendizajes disciplinares. Lógicamente, lo que aprende sobre democracia un joven español tiene que ver con lo que aprende en una serie de materias, pero también con la experiencia que ha tenido de vivir la democracia en el centro educativo y en su familia y en no sé qué y en otros lugares. Por tanto, el centro educativo tiene que favorecer ese tipo de cosas. Y eso cualquier tipo de centro educativo. Hay muchos alumnos de la universidad
que no estudian nada de memoria democrática, porque estudian ingeniería informática o porque estudian ciencias exactas o porque estudian filología hispánica y no tienen temas de memoria democrática. Pero eso no quiere decir que no puedan aprender lo que significa vivir en democracia, experimentando la democracia, y que luego haya en determinados campos del conocimiento un aprendizaje específico de eso, que será donde se formen los que luego además van a ser docentes de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que distinguirlo. Claro, la FP es una materia, en ese sentido, que tiene una peculiaridad, igual que el bachillerato, ¿eh? Yo no lo diferencio tanto. Lo que pasa es que el bachillerato todavía tiene una parte posterior que es en la universidad, y la FP tiene la formación profesional superior. Pero son ya, digamos, campos más especializados en lo académico, en campos más profesionales o en los que sea. Entonces, claro, tampoco puedes aspirar a que esa formación general que todos necesitan sea lo que predomine a lo largo de indefinidamente en el tiempo. Y por tanto, en algún momento empieza una formación más específica, y es lo que pasa en la FP. Yo sí lo he visto que a veces desde el mundo de la FP ha habido quejas en ese sentido, como viendo que es un abandono de ellos. Yo personalmente no lo veo así. Ha podido serlo en algunos momentos. Ha habido momentos incluso en que la FP ha tenido materias formativas, humanísticas, etcétera, comunes. Digamos, en la medida en que la FP se ha ido empezando más tarde con un nivel formativo general previo más alto, pues también es lógico que el tiempo escolar, que tampoco es abundantísimo, se vaya dedicando a aquellas cosas que es necesario hacer. Lo cual no quita que un centro de FP tenga que desarrollar ese tipo de prácticas, de conocimientos transversales. O sea, eso no justifica que un profesor de FP tenga comportamientos dictatoriales, ni siquiera que tenga mensajes dictatoriales en relación con el alumnado, etcétera. Pero eso es algo que escapa, les pasa también a los niños y las niñas de educación infantil, que nadie les va a hablar de memoria democrática, pero también con ellos hay que tener un comportamiento adecuado a lo que es un sistema educativo en un sistema democrático. Yo creo que es así. Yo creo que se pueden seguramente hacer mejores cosas, pero cuando quieres formar gente en un campo profesional, en 2 años, en un conjunto de horas y tal, pues tienes que medir qué es lo que haces y qué es lo que no. Y yo creo que hay cosas que hay que hacer, sobre todo en el sistema de educación básica, y otras que hay que ver cómo se desarrollan más allá. En relación con lo que decía Manolo, bueno, eso que dices, no sé si es en Madrid, pero no es cierto. No es cierto. ¿El qué son, los reales decretos o el currículo de Madrid? Bueno, eso es otra cosa. No. Ahora te lo explico yo a ti, que te lo sabes, pero tengo que decirlo para los que no se lo saben. Los reales decretos de enseñanzas mínimas dicen lo que las comunidades autónomas deben tomar como mínimo. Madrid, bien lo sabes, se opuso y movió a la Academia de Historia, de aquellas maneras también, etcétera, para que protestara, porque supuestamente los alumnos de bachillerato no iban a tener, los alumnos iban a salir sin conocimientos de la historia antigua, media y moderna de España. Cosa que no es verdad, porque la tienen en etapas anteriores. Pero es verdad que si no dedicas un tiempo a estudiar la historia contemporánea, pues eso se pierde. En Francia estudian la historia del siglo XX, no la del 19 y 20, sino la del 20. Y allí nadie se rasga las vestiduras. Pero aquí estudiar el 19 y 20 parece que es tremendo. Entonces, Madrid ha hecho una tarea de zapa permanente, y es posible que el plan nuevo que tendría que estar en vigor en los institutos en el curso 23-24, por tanto, en este año tendría que ser el segundo, aunque Madrid dilató cosas, etcétera, puede ser que mantenga cosas anteriores. Pero eso no pasa más que en Madrid. Eso no pasa más que en Madrid, porque no son los reales decretos de enseñanzas básicas. No me lo digas a mí, Manolo, que en fin, que algo de eso creo que me sé. En el bachillerato hay 2 materias que además no cursan todos los estudiantes, no las cursan todos los estudiantes, sino los que cogen determinadas ramas según las modalidades, etcétera, que son Historia del mundo contemporáneo e Historia de España. Y las dos... Bueno, las dos son de la época contemporánea. Las enseñanzas mínimas son de la época contemporánea. Ahora, si en Madrid
lo llevan hasta Atapuerca y los profesores de Madrid, nadie protesta, ni dice nada, ni hay otras cosas, bueno, lo hacemos, pero ya sabemos lo que eso significa, pues entonces, bueno, es así, pero no es lo que los reales decretos dicen. Entonces, digámoslo por precisar. Es que hay varias palabras. Y no, y lo otro que decías sobre la enseñanza... A ver. Vale. No, las enseñanzas mínimas Manolo, son enseñanzas mínimas y cubren el 50% Sí, no. de la jornada escolar. Y la comunidad autónoma tiene capacidad para fijar el 50% restante. Entonces, quiere decir que claro que puede haber divergencias. Ahora, ese es otro tema que vivimos en un Estado descentralizado, que no es federal, pero es cuasi federal. En Alemania ni siquiera la primaria y la secundaria duran lo mismo en un land que en otro. Y en España sí duran lo mismo en todas las comunidades autónomas. O sea que, puestos a decir, y Alemania nadie dice que se esté rompiendo por eso. Y los cantones suizos, no digamos que la diferencia entre los sistemas educativos que tienen, pero los estados norteamericanos, o sea, y no son naciones que digan se están rompiendo por el sistema educativo, pero en España todo se rompe por el sistema educativo. Pero en fin, esto es un desahogo personal, ¿no? Por así decir. Pero luego todo el tema de la Constitución que tú dices, de acuerdo, pero eso no es lo que estamos hablando. La enseñanza de la Constitución está establecida desde mucho antes. Es verdad que primero se metió como una materia, pero luego se acabó metiendo en las distintas materias y está incluido. Otra cosa es que se dé y que se dé bien y que no se dé, pero que eso está establecido como una enseñanza de mucho más atrás que la memoria democrática. Lo novedoso es la memoria democrática, que es un concepto, no digo nuevo en el sistema educativo, no nuevo conceptualmente. No, por eso yo decía que era importante hacer un balance de cómo se está llevando a cabo y el impacto que tiene en distintas comunidades autónomas. Entre otras cosas, para ver exactamente el grado de cumplimiento que se tiene en cada una de ellas. Y es un balance al que estamos obligados a hacerlo, entre otras cosas, para vigilar que lo que son las enseñanzas, el decreto de enseñanzas mínimas se cumpla. Eso es una tarea que tendremos que abordar. Y si desde CIBE se puede hacer algún estudio, o si no ya lo encargaremos nosotros, para ver exactamente qué es lo que se está cumpliendo y lo que no se está cumpliendo, porque claro, no podemos encontrar sorpresas. Vamos a ver, si me permitís, como hay como 6 personas que quieren hablar. Entonces yo os pediría que fuerais muy concretos, por favor, la pregunta y contestaríamos al final, porque a las 9 hay que dejar esto. Es decir, que tenemos, pero a las 9 hay que dejarlo. Así que, por favor, ahí había 2 preguntas, luego hay otra ahí, tú y Lola. Sí, bueno, tenéis 2. Luis. Gracias. Solamente muy concretos, por favor. Solamente es un complemento quizás a lo que habéis dicho, que me ha parecido muy correcto, y es que ha cambiado mucho esta sociedad, que ahora se llama sociedad del conocimiento y sociedad de la información, y que hace 20 años nos parecía que era la panacea para que el alumnado no aprendiese, tuviese conocimientos e informaciones, y hoy vemos que esa sociedad del conocimiento y de la información está pervertida muy gravemente. Entonces la escuela sí es un agente de conocimiento y de información, pero no es la única, ni es en exclusión, ni la autoridad del docente va a misa, por decirlo así, ¿no? Es única. Entonces me parece que aparte del deber de memoria y todo el trabajo que tienen que hacer los que actualmente están en las aulas, hay que luchar contra los bulos, la desinformación, la mentira, la tergiversación histórica, y eso está llegando mucho, de una manera brutal al alumnado. Es decir, no sé qué estrategias hay que seguir, pero desde luego la escuela, y los profesores lo saben bien, no puede estar al margen de las redes sociales, de lo que se está llegando al alumnado, y ahí hay una lucha titánica, porque las grandes empresas tecnológicas de la información y del conocimiento están ideologizadas. Lanzan mensajes también muchas veces en contra de la democracia o ponen en duda los valores democráticos. Vale. Y eso llega a todo el mundo, es global, nada más era eso. Habláis luego. Fernando, ¿te parece que hablar luego, verdad? Adolfo. Sí. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante todas las aportaciones y un par de matizaciones. Estando, por supuesto, de acuerdo con el planteamiento de memoria democrática, a mí me parece que no podemos caer, y sería un error, el pensar que a través del conocimiento de la historia
las sociedades avanzan porque han descubierto algo que no conocían. Porque eso significa olvidar también los intereses de clase y las valoraciones ideológicas de determinados sectores. Es decir, eso que se está comentando en los centros educativos muchas veces no es desconocimiento, es que asumen que esas etapas anteriores, concretamente la dictadura, fomentadas, es verdad, por determinados líderes de opinión, les parecía magnífico que hubiese falta de libertades políticas a cambio de una libertad supuesta personal que les permitía disfrutar de vicios y virtudes a libre discreción. Y en ese sentido, eso también es importante, porque en la época de la dictadura había sectores que luchaban por la democracia y otros vivían estupendamente con el franquismo. Por tanto, no es solamente que hubiese una sociedad en contra de 4 generales, no era esa la realidad. Y esto es lo que pasa. Y está muy oportuno, me parece que ha sido el secretario de Estado el que ha mencionado, bueno, había una guerra carlista y de esos vienen muchas de las consecuencias que aquí estamos viviendo. Es decir, España es un Estado que ha tenido esa circunstancia. Por tanto, y acabo, yo creo que la memoria bien y también la lucha por los valores democráticos a la paz. Lola Requena. La formación inicial y la formación permanente del profesorado, ¿cómo se va a llevar a cabo? Porque, claro, todo lo podemos hacer estupendo, pero hasta que llega el profesor, bueno, no hasta que llega el alumno, hasta que llega el profesorado y el profesorado lo transmite, hay presupuesto, hay planes concretos, porque yo creo que es la única forma, pero no lo sé. Gracias, Lola. Creo que por allí, sí, es que no sé quién eres. Vale, te toca. Te dan ahora el micro. Ahora te dan el micro. Bueno, muchas gracias por el acto y por el libro y por el esfuerzo. Yo desde la universidad, soy profesor en la universidad desde hace 20 años. A mí una de las cosas que me obsesiona en este momento es el auge del neofascismo y la estrategia que siguen de robar el lenguaje y confrontarnos. Yo doy clase en Somos Aguas, entre otras cosas, y entonces aparecen fenómenos en los que agreden, como si cualquier discurso tuviese el mismo valor y se pudiese dar, y después se ponen en posición de víctimas. Y además no se cortan, quiero decir que son orgullosos de ser lo que son, orgullosos de decir lo que dicen, y parecen a veces, dentro de algunos sectores de la juventud, como más atractivos, ¿no? A mí me preocupa que a veces hagamos o estemos quizás lejos de esa trinchera y cómo defendemos o cómo la respondemos, ¿no? Muchas gracias. Creo que había ahí una palabra y luego tú y ya contestáis. Y tú, muy concretos porque no nos da tiempo, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición de la presentación del libro. Creo que ha sido muy interesante. Yo quería situar que, como habéis explicado, igual que es muy importante trabajar la memoria democrática, paralelamente trabajar la democracia práctica en las escuelas, ¿no? Y cómo valoráis los consejos escolares de centro desde la LOMCE, que quitó todas las atribuciones y que ahora la LOMLOE se han recuperado, si se están impulsando, los estamos impulsando suficientemente para que el alumnado, las familias y el profesorado realmente tengan un órgano de participación y de gestión democrática. Tenemos la impresión que no está tirando adelante con la fuerza que años atrás tenían, y eso seguramente sería un medio práctico para poder trabajar también la memoria democrática y la democracia real. Gracias. Gracias. Hay 2 palabras y ya contestáis. Sí, me da igual, una de las 2. Hola, mi nombre es Alejandra Almacha y bueno, yo represento al Ateneo, soy ateneísta también. El secretario ha mencionado a los jóvenes. Yo la semana que viene cumpliré 32, así que creo que todavía se me considera joven. Sí. Mencionabas un 24% de jóvenes que creen que viviríamos mejor en una dictadura. Yo creo que ya van por el 38%, al menos eso leí en una PNL el mes pasado. Y sí que es preocupante, pero la verdad es que, claro, hay varios elementos, ¿no? Además del olvido, el que a lo mejor nos enseña bien la historia. Yo tampoco sé muy bien si se nos explica en los colegios, en las universidades, lo que decía pues anteriormente, ¿no? La democracia práctica. Yo soy de Alicante, he vivido muchísimo pues, todo el tema de la DANA en Comunidad Valenciana y al final es que no sabemos muy bien
quién redacta las leyes, cómo se redactan, ¿no? O sea, tú preguntas a gente de mi edad y no tiene tampoco mucha idea las competencias de quién son exactamente. Entonces, yo creo que aparejado a la memoria democrática, o sea, a la historia, tiene que ir también pues, a democracia práctica, o sea, el cómo podemos hacer eso. Y quería saber si en estos programas de memoria histórica, de memoria democrática, también se puede incluir ese tipo de conocimientos, ese tipo de estudio. Muchas gracias. La última pregunta y ya contestáis, que no nos da tiempo más. Me llamo Romero de Castilla Ramos, Pedro Vicente. No voy a entrar en los temas tan complicados de leyes y asistencia o no de buena información para el alumnado, pero sí quería transmitir, ya a título personal y como un ejemplo, lo que ocurre en mi familia. Tengo un hijo de 15 años que está en la tercero de la ESO. Evidentemente no le llega ni una migaja de la mínima información sobre la época contemporánea en España y, por lo tanto, tengo un hito pedagógico bastante importante que hacer con mi hijo, ya que soy nieto de desaparecido en el 36 y de otro abuelo represaliado por el franquismo. Entonces, esos hitos pedagógicos, estoy intentando explicarle a mi hijo, primero, que en 1937 tengo un certificado de defunción, primer hito. Segundo, en 1978, un escrito de un vecino sobre el asesinato de mi abuelo. El tercer hito, en 2003, la aparición de fosas en Mérida, Extremadura, de las tapias del cementerio y aparecieron huesos. Cuarto hito, explicarle que en 2009 hubo un acto de memoria y un mausoleo elevado para los restos que se habían recuperado en esa fosa. El quinto hito, en 2013, un encuentro con el relator de la ONU para desapariciones forzosas, el señor Dublinski. Y el sexto hito, que es por el que estoy aquí, y me dirijo particularmente al señor secretario de Estado a la Memoria Democrática, intentar recuperar un certificado de reconocimiento y de reparación para mi familia respecto a mis familiares. Gracias. Vale. Tenéis la palabra. Muchas gracias por vuestra paciencia conmigo. Bueno, pues si quieren, empiezo yo con lo último que plantea. Sí. La ley de 2007, la que se impulsa bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, ya establece las declaraciones de reparación y reconocimiento. Esa ley, esa misma declaración aparece, se reproduce de nuevo en la ley de 2022, se ajusta un poco más, se extiende desde el punto de vista a quien la puede pedir, para que no fuera nada más que estrictamente los hijos y los nietos, sino que pueda ser mucho más amplio. Y en este momento pues, estamos entregando muchísimas, centenares de declaraciones de reconocimiento y de reparación. ¿Cuál es la fórmula para pedirlo? Entrar en la página web del Ministerio, ahí hacen las indicaciones y por ahí se puede pedir la declaración de reconocimiento. Muchas veces hay gente que dice, bueno, ese diplomilla que dais, gente que ha minusvalorado lo que supone la declaración. La declaración de reconocimiento y de reparación lleva consigo tres elementos fundamentales. Primero, la declaración de víctima de esa persona, en el marco del Estatuto Jurídico de la Víctima y además en el marco de la definición de las víctimas que hace Naciones Unidas. Segundo elemento, en esa misma declaración se declara ilegal e ilegítimo el Consejo de Guerra o el tribunal que decidió la condena. Y tercer elemento, ahí se declara nula todas las resoluciones o la resolución, si fue en un Consejo de Guerra, de ese Consejo de Guerra, o si fue el Tribunal de Responsabilidades Políticas, el Tribunal de Responsabilidades Políticas, o si fue, por ejemplo, el Tribunal de Represión de Masonería y Comunismo. Por tanto, es una declaración que no es cualquier cosa, es una declaración de reparación que hace la democracia, el Gobierno de España, a los que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos durante la guerra y durante la dictadura. Les voy a poner un ejemplo.
Una vez estábamos entregando estas declaraciones a un conjunto de familiares que sus padres habían sido llevados sin conocimiento de los familiares ni nadie al valle, antes se llamaba de los Caídos, hoy de Cuelgamuros. Estamos entregando como 20 declaraciones a estos familiares. Cuando se lo entregamos a un señor, este interrumpió el acto institucional, que quería hablar. Bueno, al principio, bueno, pero usted al final le dejamos hablar. No, él quería hablar. Le dimos la palabra y dijo: esto es lo más grande que me ha ocurrido a mí en mi vida. Lo que estaba esperando yo y toda mi familia. ¿Saben ustedes lo que voy a hacer con esta declaración? Voy a hacer 13 fotocopias. La primera la voy a poner en la fosa común donde estaba mi padre. Y las otras 12 las voy a poner en los bares del pueblo, estoy hablando de Pajares de Adaja, en los bares del pueblo, para que todo el mundo sepa que mi padre no era un criminal. Imaginen ustedes el impacto que causa esa intervención y el valor que se le está dando felizmente a esa declaración, una declaración de reconocimiento y reparación por parte de la democracia y del Gobierno de España, que no se hacía. Hay otro elemento que se ha planteado, y es que si la escuela y los currículum y la historia solo y exclusivamente pueden influir en lo que es la gente joven. No. Estos influyen una parte. Influyen mucho las redes sociales, influye mucho la familia. Parece que no tiene importancia, pero influye mucho la familia. Es importante que todo lo que es la historia de España, de este periodo, se haga con mucho rigor. Y con mucho rigor científico. Y que muchas investigaciones detrás. No con bulos, no inventándose cosas. Les voy a contar otra anécdota. Me invitaron al CEU San Pablo a hablar de la Ley de Memoria Democrática. Me invitó una asociación de la transición que llevaba Otero Novas, ¿no? Bueno, y en un momento determinado un señor me dice: ¿por qué ustedes en la Ley de Memoria Democrática no condenan el comunismo directo? Y yo le dije: si usted hubiera leído la ley, daría cuenta que condenamos en 7 ocasiones todo tipo de totalitarismo. Pero inmediatamente le formulé una pregunta. Digo: ¿me puede usted decir cuándo ha habido un régimen comunista en España para tener que nombrarlo directamente? Se puso a pensarlo y dijo: el octubre del 34, sí, un poco acelerado. E inmediatamente un general que había al lado, que casi todos eran generales, le dijo: anda, cállate, que eso no es así. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, el bulo del comunismo, que se lanza por el franquismo, etcétera, y todavía existe, que los grandes, el gran peligro era el comunismo y tal, no, eran otra cosa. Así es que hay que hacer el estudio de la historia con rigor y explicárselo con mucho rigor, con mucha investigación, con mucha humildad, a todos los chavales, para que conozcan realmente lo que pasó y ponerle todos los elementos de lo que ocurrió encima de la mesa, pero también poniendo una cosa fundamental, es decir, qué son los valores democráticos, cómo se rompen los valores democráticos, cómo se pierde, cómo se conquistan, porque eso evidentemente es fortalecer la sociedad y la convivencia en la que vivimos. ¿Tú contestar algo? Bueno, tú también, bueno, y Victorino. Comparto la preocupación que manifestáis muchos con el mundo en el que vivimos y el cambio de condiciones de lo que es verdad y lo que no es verdad, lo que es opinión y lo que no es opinión, el todo vale como opinión, pero no toda opinión vale, toda opinión puede ser respetable a la persona que la emite, pero no toda opinión es igual que otra, ni cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un trasfondo que tenemos aquí y que, como sistema educativo, tenemos que tener conciencia. Yo creo que hace bien el sistema educativo en definir qué materias son fundamentales, qué contenidos debe tener cada una de ellas, etcétera, pero hay del que se crea que la realidad ya está configurada con eso, porque todos hemos sido alumnos y una buena parte hemos sido docentes y algunos muchos años para saber que la realidad educativa no funciona así, que en realidad luego, a la hora de la verdad, los docentes enseñamos lo que podemos, lo que sabemos, lo que más importante nos parece, lo que
las circunstancias nos permiten, etcétera, y que por tanto lo que hacen unos chicos, ya no digo de un instituto y otro, sino de un aula, de un grupo de un instituto y de otro grupo del mismo curso del mismo instituto, no es idéntico, ¿no? Y por tanto hay una diversidad de cosas. Por tanto, yo creo que es muy importante centrarse en cómo funcionan los centros educativos y cómo actúa el profesorado y cómo lleva las cosas adelante. A mí hay una cuestión, esto no tiene que ver con esta línea general, pero lo digo porque ahora lo veréis. Hay una cuestión que me preocupa mucho, y es que muchas veces todo nuestro discurso está encaminado a cómo controlamos que se hace lo que se hace. Y en el fondo estamos incrementando un sentimiento de desconfianza hacia el profesorado, etcétera, si no le estamos siguiendo de cerca y marcando de cerca, no solo a las administraciones correspondientes, sino al propio profesorado, entonces vete a saber por dónde sale y qué es lo que hace. Y yo creo que las cosas tampoco funcionan así. Los sistemas educativos que mejor han funcionado son los que desarrollan unos mejores lazos de confianza en su profesorado. La confianza no simplemente es darles carta blanca para que hagan lo que les dé la gana, obviamente, pero es establecer un compromiso como pasa en todas las relaciones humanas, ¿no? Pero hay que establecer esa confianza. Y eso quiere decir que no nos basta solo con poner una cosa en un programa. Mi nieta está también en tercero de la ESO, y sí estudia algunas de esas cosas, o sea que no hay de unos centros a otros. Un día escuchaba yo a Julián Casanova cuando decían, es que los profesores no explican la dictadura ni no sé qué ni tal, y él decía, mira, yo estoy en la comisión de selectividad, luego de la SPAU o de la SEBAU o de cada momento como se llamaran, de Aragón, y todos los años ponemos un programa, una pregunta en selectividad que de la Segunda República para acá. Luego, no es verdad, lo tienen que estudiar porque saben que cada año les ponen. O sea, hay que decir que eso depende de cuáles sean las condiciones y, por tanto, yo creo que hay cosas que hay que tener en cuenta. Los alumnos españoles, es verdad que no han estudiado eso como se debería, también porque socialmente y profesionalmente no ha habido una corriente que impulsara eso. Bueno, pues es hora de hacerlo. O sea, yo creo que hay que ser un poco, en fin, rigurosos en eso, como decía Adolfo, no solo pensar que porque está hecho ahí ya se va a hacer, sino vamos a ver qué formas hay de actuar, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión de la formación del profesorado es muy importante, es fundamental. No solo la formación, yo lo llamo la configuración de la profesión docente. No solo es lo que estudian cuando están en la facultad, sino cómo construyen su identidad profesional, cómo la desarrollan, qué perspectivas de desarrollo tienen posterior y qué les hace sentirse como docentes frente a otro, etcétera. Yo creo que es un conjunto que va más allá de la formación y por supuesto, de la formación inicial. Pero la formación, no cabe duda que es un elemento muy importante. Entonces, yo creo que es hora, ahora que tenemos una serie de pilares sólidos en nuestro sistema, yo por lo menos así lo considero, de desarrollar actuaciones, iniciativas, líneas de política educativa que vayan encaminadas a desarrollar todo eso. Porque si no, mi sensación es que como sociedades nos estamos jugando el futuro y no sé si somos conscientes. El por qué... Listo. Es que Victorino quiere también decir algo. No, bueno, perdón, te he cortado, perdón. Bueno, vamos a ver. Yo antes le empecé a mencionar las características que queremos darle nosotros al programa del nuevo convenio que tenemos con la Secretaría de Estado. Nosotros queremos desarrollar diálogos escolares, con escolares sobre memoria democrática y con sus profesores. Diálogos. Queremos hacer publicaciones. Queremos contar y confrontar las características de una dictadura con las características de la democracia. Nos encontramos, y bueno, la preocupación subyacente, la que se ha salido aquí, la que ha mencionado Fernando Martínez, efectivamente, hay un porcentaje de alumnos que manifiestan tendencias de simpatía o de afección a. Ahí tendríamos que distinguir también entre lo que corresponde a la rebeldía juvenil y el rechazo a la autoridad paterna y escolar de lo que significa realmente tener asumida una ideología y tener la formación que te permite sostener lo que dices que estás defendiendo.
Eso habría que tenerlo en cuenta. Nosotros lo que queremos es poner ante la realidad de lo que significó y fue la dictadura, pero sin paliativos. Porque lo que ha ocurrido, lo que nos pasa en esta sociedad, ha pasado tanto tiempo, que está diluida en la imagen de lo que fue el franquismo, aparte de la propaganda, del blanqueamiento que ciertos sectores hicieron durante en fin, la transición democrática y lo siguen haciendo. Y eso contribuye a que la dilución de lo que fue la dictadura y sus características, pues a veces no sea fácil aprenderlo. Yo hoy traía, no me ha dado tiempo para ponerlo en mi intervención inicial, pero quiero aprovecharos y os voy a leer una poesía. Os voy a leer una poesía y luego voy a leer también lo que es la consecuencia de lo que se dice en esa poesía. Y es un intento de descripción de lo que era el adoctrinamiento en el franquismo. Porque claro, aquí eso de acusar al adoctrinamiento, pues eso, en fin, los adoctrinadores, esto lo hemos estado soportando durante muchísimo tiempo. Los adoctrinadores nos han estado acusando sistemáticamente de ser nosotros los adoctrinadores. Pero, y no digamos aquello que dijo el Papa anterior, no el anterior, el anterior del anterior, de la dictadura del relativismo y esas historias. Bien, bueno, os voy a leer esta poesía y con esto concluiría mi aportación, diríamos, de esta tarde. La poesía está dedicada al dictador. El dictador está pensando en una playa que van y vienen las olas y esto está sacado, por cierto, de la editorial Edelvives, que ustedes recordarán, todavía sobrevive, Lecturas Graduadas. Y dice así, bueno, pues al dictador dice, una vez se le nublaron los ojos y le nacieron las lágrimas, al pensar en tantos hijos de su idolatrada España, que eran inocentes víctimas de una educación malvada. Pobres niños, dijo Franco, niños hoy, hombres mañana. ¿Qué españoles han de ser si les mancillan el alma con doctrinas pestilentes y prácticas depravadas? Si el manantial les cegaron de divinas enseñanzas y no hay ya una cruz bendita que dignifique las aulas. Esto está dicho en los años 40, 50, refleja, diríamos, el principio de jerarquía y diríamos la exaltación de la jefatura del Estado, del caudillo. Bueno, pues después de leer esto, uno coge el libro Rayas, famoso, donde te enseñaban a leer, y en el Rayas de los años 40 o 50 se trata en un sitio, dice, sílabas directas compuestas con la F. Y dice lo siguiente, lo tengo aquí copiado. Dice fla, flo, fli, flu, fle, fra, fro, fri, fru, fre, franco, cofre, azafrán, fritura, fruta, Francisco, frondoso, florecer, África, aflicción, fresco, flores, fracción, Franco, 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 en exaltación. Esto sí que era adoctrinamiento. Y esto hay que contarlo, pero hay que contarlo con casos prácticos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Y ese es el principio de un acuerdo tripartito. Es decir, la Fundación Cibes con la Secretaría de Estado tienen un convenio y yo creo que la Secretaría de Educación, Alejandro, hay que darles para que esto... Exactamente, la sección de educación. Entonces a mí me parece que a todos ustedes es el comienzo. Yo creo que en noviembre vais a tener aquí en el Ateneo un encuentro importante, pero antes probablemente habrá alguna cuestión que se puede plantear en la sección de educación. ¿No, Alejandro? Pues eso espero. Pues eso ya lo hablaremos. Sí. Pues nada, todos invitados. Muchas gracias por venir. Y gracias a todos.